Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Les invito a todos, hermanos amados, a abrir la Biblia en el libro de Juan, el capítulo 8 y el versículo 29. Juan capítulo 8, versículo 29. Dice de esta manera la palabra del Señor. Juan 8, 29. Porque Él que me envió conmigo está. ¿Quién está hablando aquí, hermanos amados? El Señor Jesucristo dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Ahora fíjate en estas líneas. Porque yo hago siempre, ¿qué cosa hacía el Señor siempre? Lo que le agrada. Como hijo, amados hermanos, el Señor Jesucristo hacía siempre, dice. ¿Qué cosa hacía siempre? Lo que le agrada al Padre. Entonces, este ejemplo tremendo nos da que el Hijo de Dios, nada menos, mientras estuvo en esta tierra, amados hermanos, hacía siempre lo que agradaba a su Padre. Y esto es algo que también nosotros tenemos que hacer, hermanos. Y era, por ejemplo, un motivo de oración del apóstol Pablo, que todos nosotros como iglesia también le agrademos al Señor. No te olvides, el Señor Jesucristo hacía siempre lo que le agradaba a su Padre. Agradar significa complacer, según el diccionario. Contentar. O sea, las cosas que el Señor Jesús hacía traían contentamiento en el Padre, complacían al Padre. Y eso es algo que también nosotros como hijos debemos hacer. Fíjense que inclusive el apóstol Pablo oraba por este punto, para que nosotros como cristianos hagamos también todo aquello que le agrada a nuestro Dios. ¿Dónde está eso? Vamos a ir en Colosenses, a ver, vamos al libro de Colosenses. ¿Quién me dice después de qué libro está Colosenses? Después de Filipenses, muy bien. Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 10, está orando el apóstol Pablo y dice que no cesaba de orar por esto. Ahí está, buena introducción en el 9, pero en el 10 dice que oraba, ¿para qué? Vamos a ver, aquí hay varios motivos de oración, pero vamos a ver el segundo motivo. Primero dice, ¿para qué oraba el apóstol Pablo? Primero, 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Colosenses 1:10, y el segundo motivo, ¿sabes cuál era? Agradándole en todo. Ese era un motivo de oración del apóstol Pablo. Que todos los hermanos le agraden al Señor. ¿En qué dice? En todo. En todo. Ahora, ¿qué significa que agrademos al Señor en todo? Significa que en nuestra manera, en nuestro hablar, le agrademos a Dios. En nuestra conducta, le agrademos a Dios. En nuestros pensamientos también, le agrademos a Dios. Eso dice, agradándole en todo. Ahora, nuestro hablar, hermanos amados, ¿agrada a Dios? ¿Tenemos un mismo lenguaje acá en la iglesia y en nuestro día a día? Tendría que ser el mismo, ¿no? Así vamos a agradar a Dios. Nuestra conducta, hermanos amados. Tenemos la conducta aquí, qué tremendo ese hermano, dice, no, es hermana. Pero también fuera de acá de las reuniones, tenemos que mostrar una conducta que agrade a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Agradándole en, ¿qué dice este versículo? En todo. La totalidad. Ese era un motivo de oración del apóstol Pablo por la iglesia. Para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo. Luego siguen los motivos de oración, para que lleven fruto, etcétera, etcétera. Aquí he encontrado 7 motivos de oración. Pero
el segundo motivo dice agradándole en todo. Ahora, esta instrucción también se refleja en 2 Corintios. Vamos a ver el libro de 2 Corintios. ¿Te imaginas, no, cómo el Señor se siente de agradado, de complacido, cuando nuestro hablar le agrada, cuando nuestra conducta le complace al Señor, vernos, ¿no? Llevando una conducta íntegra. En 2 Corintios 5, versículo 9, dice de esta manera: por tanto, y aquí el apóstol Pablo se incluye, por tanto, ¿qué palabra usa ahí? Procuramos. ¿Me están siguiendo todos? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes. ¿Qué cosa procuraba el apóstol Pablo? Serle agradables. Mientras estamos en este cuerpo, dice, o fuera de él, vamos a procurar serle agradables. No te olvides que el ejemplo número 1 lo habla del Señor Jesucristo, ¿no? Él dijo: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre, dijo. Y nosotros como hijos tenemos que procurar hacer siempre lo que le agrada a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y ahora, ¿qué cosas le pueden agradar al Señor? Hay muchísimas cosas en la Biblia que sí le agradan a Dios, hermano. Vamos a ver algunas, no les digo todas, porque el mensaje, el tiempo que tenemos no da, ¿no? Pero veamos qué cosas le agradan a Dios. 1 Timoteo. A ver, vamos a 1 Timoteo. Aquí vamos a encontrar algo que le agrada a Dios. A ver, ¿y es algo que tú haces? Sí, es algo que tú haces. Pero no sé si lo haces frecuentemente. Veamos. 1 Timoteo 2, 1 al 3. 1 Timoteo 2, 1 al 3 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes hay que orar, hermanos? Por todos los hombres. Uy, ¿hemos orado por todos los hombres? Oye, aquí dice que en tu lista de oración pongas a todos los hombres. Ahí, por ejemplo, están tus vecinos. ¿Has orado por tus vecinos? Ahí está tu jefe, tus compañeros de trabajo. ¿Has orado por ellos? Ahí están tu familia bien cercana, todos tus parientes. ¿Has orado por ellos? Ahí están todos los hombres, hermano. Dice que oremos por todos los hombres, especialmente por quienes, fíjate, versículo 2. Dice, por los reyes, ahí están los presidentes, ¿no? Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, dice. ¿Y qué palabra luego usa, hermanos? El versículo 3. Leámoslo juntos el 3, 2 y 3. Porque esto es bueno y a Dios le agrada, hermano, que tú ores por todos los hombres. Ahí está. Esto es bueno y agradable delante de Dios, dice. Cuando estamos en oración, tenemos 2 reuniones de oración acá en la iglesia, ¿no? Los miércoles es una reunión. Ahí se está haciendo algo que a Dios le agrada, es la oración. Los viernes tenemos otra reunión de oración. Ahí mientras oramos, estamos haciendo algo que le agrada a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y siempre que tú ores, es algo que a Dios le agrada. Entonces, orar, hermano, orar por todos los hombres, como dice aquí, es algo que a Dios le agrada. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Amén. Número 2, y aquí vamos a ver 4 sacrificios que le agradan también a Dios. ¿Cuántos sacrificios hemos dicho? 4.
que le agradan a Dios. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá tenía una Biblia bien gigante, enorme, así de gruesa era esa Biblia, con letras súper grandes, ¿ya? Y recuerdo que de niño yo agarraba esa Biblia y me ponía a leerla. Ahí encontraba cómo Noé, por ejemplo, después del diluvio, hizo un sacrificio a Dios, ¿no? De animales. Vi cómo también varios personajes de la Biblia ofrecían a Dios animalitos, ¿no? Un sacrificio. Y de mi mente de niño yo decía, a Dios le había gustado que se le sacrifique animales, decía, ¿no? Y si yo sacrificase algo, decía, ¿no? En mi mente de niño pensaba. Después en el tiempo me di cuenta, ¿no? De que ya el Señor, de que en una parte de la Biblia dice sacrificio y holocausto no quisiste, dijo, ¿no? Más me preparaste cuerpo. Porque el verdadero sacrificio y el perfecto y el que le agrada a Dios fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ya no hay que sacrificar hoy en día corderitos, ya pasó esa etapa, ¿no? Pero hay otros sacrificios que al Señor le agradan. Y para esto vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos 13. Después de qué libro está Hebreos, ¿quién me dice? De un libro bien cortito, que es una página. No, después de Filemón está, ¿no? Tito, Filemón, Hebreos. Bien cortito. Ahora vamos al capítulo 13. En el versículo 15 dice esto, fíjese, aquí te va a mostrar 3 sacrificios, pero hemos hablado de 4, después lo vemos al cuarto. Son sacrificios que le agradan a Dios. ¿Qué sacrificios le agradan a Dios? Fíjate, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué cosa hay que ofrecerle, hermanos? Sacrificio de alabanza. Eso es algo que hemos hecho antes del mensaje. ¿Qué cosa le hemos presentado al Señor? Sacrificio de alabanza. Es decir, dice aquí la Biblia, fruto de labios que confiesan su nombre. Este es un sacrificio que a Dios le agrada, hermanos. La alabanza. Por eso cuando estamos cantando, no nos quedemos callados, ¿no? Participemos del sacrificio de alabanza. Con las palmas, con danzas, con instrumentos, con lo que tengamos a mano, alabemos al Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. No te olvides de eso. Ahora fíjate, aquí viene el segundo y tercer sacrificio. Dice el 16. Y de hacer bien. Hacer bien había sido un sacrificio que le agrada a Dios. Y más todavía si haces el bien a alguien que no te puedes retribuir eso a ti. Por ejemplo, un mendigo no te va a poder retribuir algo que tú le des, ¿no? No te va a poder devolver o dar, porque no tiene la posibilidad. Ese hacer el bien es algo que a Dios le agrada, es un sacrificio, y ahí lo dice después, fíjense, hacer el bien, podemos hacer el bien dando, ¿no? Compartiendo lo material. ¿Tú sabías que como seres humanos podemos prestarle dinero a Dios? ¿Cuánto dicen amén? ¿Podemos prestarle dinero a Dios? Amén. ¿Dónde está eso? Proverbios 19, 17. Yo puedo prestarle dinero a Dios, hermano, sí. ¿Y Dios me lo va a devolver? Sí. Proverbios 19, a ver qué dice. Aquí está también hacer el bien, ¿no? Proverbios capítulo 19, versículo 17. ¿Qué dice este versículo? Leámoslo juntos, 2 y 3. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá
pagar. A ver, meditan. A Jehová presta, dice. El que da, ¿a quién? Al pobre. ¿Tú le das algo a un pobre? ¿Sabes? Le estás prestando, dice, a Dios. Y dice ahí, y el bien que ha hecho, ¿qué va a hacer Dios? Se lo volverá a pagar. A eso se refiere hacer el bien, ¿no? ¿A quiénes podemos hacer bien? Especialmente a los pobres, ¿no? Podemos hacer el bien. Juntos, otra vez leamos el versículo 2 y 3. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, segundo sacrificio que le agrada al Señor había sido hacer el bien. Volvamos al libro de Hebreos, hacer el bien. Y así hacemos el bien cuando ayudamos, especialmente a los pobres, ¿no? Personas que a veces en la calle hay gente que está pidiendo limosna, gente que tal vez tiene mutilado un brazo, una pierna, que tal vez si tuviese completito estaría trabajando fuerte, ¿no? Pero ya en esas condiciones no les es posible hacer mucho, ¿no? En fin. Volvamos a Hebreos 13 y vamos al versículo 16, Hebreos 13, 16. Y de hacer bien, dice, ¿no? Y luego de qué dice, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué dice ahí? Se agrada Dios. Entonces, el sacrificio de alabanza, el hacer bien y la ayuda mutua habían sido sacrificios de los cuales se agrada Dios. O sea, le agrada, se complace Dios cuando te ve haciendo eso. Cuando te ve alabándole, se complace Dios. Cuando te ve ayudando a alguien, se complace Dios. Y la ayuda mutua. ¿Qué es la ayuda mutua? Que a veces sí nosotros necesitamos ayuda, ¿no? Pero también a veces nosotros tenemos que dar la ayuda. Esa es ayuda mutua. Hay alguien que dijeron, no, a ver, pedía, ayúdenme en esto, ayúdenme, ya, claro que sí, ayúdenme, pero ahora tú ayúdanos en esto. No tengo tiempo. Eso es algo contrario. La ayuda mutua es algo recíproco, ¿no? Recibo ayuda, pero yo también ayudo. Es la ayuda mutua. Entonces, 3 sacrificios que le habían sido agradables a Dios. Número 1, ¿qué sacrificio le agrada a Dios? Sacrificio de alabanza. Número 2, hacer el bien. Número 3, la ayuda mutua. La ayuda mutua, ¿no? En casa, por ejemplo, nuestros papás nos ayudan mucho, ¿no? Nos dan para estudiar, nos compran ropita, ¿no? Y en reciprocidad a eso, nosotros también tenemos que responder satisfactoriamente, ayudar a nuestros papás también cuando ellos necesiten de nosotros, ¿no? Esa es la ayuda mutua. Cooperación, igual entre hermanos, ¿no? Entre hermanos tiene que ser algo bien característico, el siempre ayudarnos, apoyarnos, tanto en la familia espiritual como en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Bien, esos son sacrificios que le agradan a Dios. Pero hablamos de un cuarto sacrificio más. Sacrificio de alabanza, hacer el bien, ayuda mutua. Y el cuarto sacrificio que le agrada a Dios está en Filipenses. ¿Qué libro hemos dicho, hermanos? Capítulo 4. Ahí vamos a ir, Filipenses capítulo 4. Versículo 18. El apóstol Pablo estaba pasando momentos muy difíciles. Estaba encarcelado. Tenía también, como toda persona, ¿no? Tenía necesidades económicas el apóstol Pablo. Y de pronto dice que llega una ofrenda enviada justamente por la iglesia de Filipos.
a través de un hermano llamado Epafrodito. Ahí en la cárcel está el apóstol Pablo, y de pronto llega y le dice, tiene visita. Cuando él va a ver quién le está visitando, es Epafrodito. Y este hermano llega con una ofrenda que la iglesia de los filipenses habían preparado para el apóstol Pablo. ¿Ya? Y cuando recibe esta ofrenda se alegra, se goza, ¿no? Y escribe esta respuesta a los filipenses. Y en 4:18 les dice esto. Pero todo lo que han enviado, ¿no? Todo lo he, ¿qué cosa dice? Recibido. Y tengo abundancia. Uy, tantas cosas que me han mandado, hermanos, que tengo abundancia, dijo, ¿no? El apóstol Pablo. Estoy lleno, dijo. Habiendo recibido, ¿de quién? De Epafrodito, lo que enviasteis. Ahora, eso que habían enviado, esa ofrenda que le habían enviado al apóstol Pablo, ante Dios, hermanos amados, esa ofrenda tenía un olor fragante tenía. No es que olía a billetes, ¿no? A monedas, a níquel, no. Ante Dios eso tenía un olor fragante porque era una ofrenda. Ahora, esta ofrenda, ¿qué cosa era, hermanos? ¿Y qué dice después de olor fragante? Sacrificio acepto. Por eso digo que este es el cuarto sacrificio. Sacrificio acepto. ¿Y cómo es para Dios? Dice, agradable a Dios. Estamos hablando de cosas que le agradan a Dios. El sacrificio de alabanza le agrada a Dios. El hacer bien le agrada a Dios. La ayuda mutua le agrada a Dios. Y aquí vemos que el ofrendar había sido un olor fragante. Un sacrificio acepto que le agrada a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Desde cuando tú estás ofrendando, eso tiene un aroma y no es que huele a billetes, ¿no? Tiene un olor agradable a Dios. Cuando tú ofrendas, y más todavía si lo haces con alegría, ¿no? Porque la alegría dice que ocasiona que Dios ama a quién, hermano? Al dador alegre. Pero vamos a recoger las ofrendas, todos debemos sonreír ese instante, ¿no? Es una oportunidad que tenemos de poder presentar un sacrificio también. Esa ofrenda que recibió el apóstol Pablo tenía olor fragante, era un sacrificio acepto y era agradable ¿para quién, hermanos? Para Dios. Para Dios. Entonces Dios se complació en ese instante, vio, la iglesia en Filipos, seguramente dijo, no, ¿cómo los hermanos han reunido una ofrenda? Y le han enviado un mensajero, ha tenido que viajar harto, ¿no? Dice inclusive la historia acá en Filipenses de que se enfermó inclusive Epafrodito en el camino. Casi pierde la vida, dice. No da mucho detalle de qué enfermedad fue, pero finalmente llega y le entrega al apóstol Pablo y dice, Pablo, esta ofrenda tiene un olor fragante, es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, hoy hemos aprendido que acerca de 4 sacrificios que son agradables a Dios. Número 1, primer sacrificio, de alabanza. Número 2, hacer el bien. Número 3, ayuda mutua. Número 4, ofrendar. Son sacrificios que le agradan a Dios. Y el que siembra generosamente, ¿qué promesa hay para el que siembra generosamente? Generosamente también segará. Esto de las ofrendas es algo voluntario, hermanos, porque la Biblia dice, de cada uno como propuso, ¿dónde dice? En su corazón. O sea, no es aquí que hay que presionar, no. ¿Cómo has propuesto en tu corazón dar? Eso hazlo, hermano amado. ¿Cuánto dicen amén? Lo que uno hace de corazón es algo que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, esos sacrificios le agradan a Dios, hermano. Pero hay también otras cosas que le agradan a Dios. Y ahora, fíjense, aquí vamos a ver la actitud de los hijos hacia los padres. Vayamos a Colosenses, está después de Filipenses. Avanzamos las hojitas y llegamos al capítulo 3. Y aquí vamos a encontrar algo que también le agrada a Dios. Estamos viendo hoy día cómo agradar a Dios, porque hemos visto que hay que agradarle en todo, ¿no? Pues algunas cosas estamos viendo, qué cosas le agradan a Dios. Como hijos, y esta parte ya va especialmente para todos los que son hijos. A ver, todos los que son hijos digan amén.
A los hijos. Nosotros yo ya no tengo a mis papás, no están con el Señor. Pero los que son hijos, los que todavía tienen la bendición de que sus papás están aquí, para ellos va dirigido este versículo del libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Léanlo ustedes, por favor, hermanos. 3:20, 2 y 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Perdón. Cuando tú le obedeces a tu papá, a tu mamá, dice que esto le agrada a Dios, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Tú como hijo quieres agradar a Dios. Cuando obedeces a tu papá, a tu mamá, estás haciendo algo que le agrada a Dios. ¿Se puede decir amén? Amén. ¿Qué otra cosa también le agrada a Dios? Esta parte va para los hijos. Primera Timoteo, capítulo 5. Primera Timoteo, capítulo 5, en el versículo 4. Aquí hay algo que también a Dios le agrada, que sí lo puede hacer un hijo o un nieto. ¿Lo puede hacer un hijo o un nieto? Sí. Fíjate que dice 5:4. Pero si alguna viuda, está hablando de las viudas, si alguna viuda tiene hijos o nietos, dice, hijos o nietos, aprendan estos, los hijos y los nietos, primero a ser piadosos para con su propia familia, y fíjate que dice ahí, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable, dice, delante de Dios. ¿Qué significa recompensar a los padres? Significa que cuando ya tengas la oportunidad de poder trabajar, de generar tus ingresos, no te olvides de tus papás, ¿no? De aquellos que un día también te han comprado calzados, te han comprado ropita, ¿no? Han pagado tus estudios, ¿no? No te olvides de ellos. A eso se refiere recompensar a los padres, ¿no? Hoy en día todo esto ha cambiado de tal manera, hermanos, que hay hijos que en vez de recompensar a sus padres, los matan. ¿Has oído esas noticias terribles que hay, no? El mundo está llenándose de maldad. Pero como creyentes, dice que algo que le agrada al Señor es cuando un hijo recompensa a su padre o a su madre, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? O sea, lo que muchos de ustedes han debido, los que son mayores han debido tener esa bendición, los que han tenido la bendición, ¿no?, de poder tener a sus papás hasta mayores, ¿no?, poder compartirles el producto de tu trabajo, darles a ellos, ¿no? Qué satisfacción tan grande. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba enferma, ¿no?, en los últimos años de su vida, me dio esa bendición de poder llevar cositas para que ella coma, se sirva, ¿no? Y tenía una gran satisfacción en hacer eso, ¿no? Me alegraba mucho. Eso es un pequeño ejemplo, digamos, de recompensar a los padres, pero tú, querido hijo, tienes esa oportunidad, ¿no?, de poder recompensar, llegando el momento, a tus papás, porque no toda la vida vamos a decir, papá, dame, ¿no? Papá, dame. Papá, ya he terminado mis estudios, pero dame todavía, ¿no? Papá, ya soy profesional, pero dame. Y seguirme dando. No, llega un momento en que también nosotros tenemos que colaborar, ayudarles a ellos, ¿no? No te olvides que los años pasan, los papás también envejecen, ¿no? Ya no tienen esa fuerza de antes, esa agilidad de antes. Y conforme pasan los años, cada vez vamos perdiendo varias facultades, los que ya hemos experimentado esto, ¿no? ¿Cuánto dicen amén, hermanos amados? Qué satisfacción realmente como hijo es poder darle también algún momento a tu papá, a tu mamá, algo, ¿no?, compartir con ellos. Son cosas que dice aquí
nuevamente leamos este versículo. A ver, el 5:4, juntos leámoslo. 2, 3. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto había sido agradable delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? A veces en nuestra vida también nos encontramos en situaciones en que o agradamos a Dios o agradamos al hombre. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Muchísimas veces, a veces ocurre, ¿no? ¿Sabías que el mundo te va a recibir con los brazos abiertos si haces lo que ellos hacen? Pero el rato que hagas eso, vas a desagradar a Dios. Igual, cuando haces algo que a Dios le agrada y al mundo no, el mundo te va a empezar a repeler. No siempre se puede agradar a ambos, ¿no? O agradas a Dios o agradas a los hombres. El apóstol Pablo también pasó esos momentos. ¿Y qué decisión tomó? 1 Tesalonicenses 2:4, vayamos a ver a ese versículo. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 4, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, dice. Ahora, fíjate esto, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. O sea, el apóstol Pablo la tenía bien clara. Si se trata de agradar a los hombres, no, yo voy a agradar a Dios, decía. Alguna vez te ha debido pasar, ¿no? En los lugares que he trabajado, a veces había eventos, me invitaban a participar, ¿no? Iba a esos eventos, servían comida, bien, participaba con ellos, comía, pero esas reuniones tienden a tener ya otra dirección, ¿no? De pronto empiezan a circular bebida, ¿no? Ya cambia de curso. Gracias a Dios, yo os digo, hermanos, los años que tengo de cristianismo, yo soy alguien que trabaja también secularmente, y me he encontrado en estas situaciones, ¿no? El hombre, los amigos te dicen, ven, vamos por aquí, vamos a compartir juntos, ven, no va a hacer nada malo, vas a servirte unas cuantas copitas, ven, y te arrastran, te quieren arrastrar. Pero ahí surge el tema, o agrado al hombre o agrado a Dios. ¿Te has encontrado en esa situación? Yo me he encontrado varias veces. Pero gracias a Dios yo le doy de que siempre, de una manera muy cortés, muy diplomática, me he excusado, me he disculpado, pero hasta ahí llegaba en sus eventos, ¿no? Y ahí ya me retiraba, porque gracias a Dios siempre he preferido, hermanos, agradar a Dios y no al hombre. Yo he visto en mi vida laboral que quienes promocionaban en el trabajo eran gente que se iba a beber con los jefes, con los gerentes, estaba metido en eso, promocionaban, ¿no? Ya les veías con un nuevo cargo, nuevo nivel salarial, ¿no? Y yo me mantenía alejado de eso. Pero a lo largo de mi vida he visto, hermanos, que si bien el hombre hacía eso por su lado, a mí por otro lado Dios usaba, pero igual aparecía promocionado que los otros, ¿no? Veían la bendición de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando a Dios le agrada, hermano, Dios también te hace llegar su bendición. Entonces Pablo la tenía bien clara aquí, ¿no? Yo no voy a agradar a los hombres, decía, sino yo voy a agradar a Dios. Y
En este versículo dice algo fuerte, ¿no? En este versículo, fíjate, en Gálatas, a ver, vamos a Gálatas, y dice algo tremendo aquí, ¿no? ¿Qué ocurriría si Pablo se le hubiese ocurrido agradar a los hombres? En el libro de Gálatas, capítulo 1, dice esto. 1 de Gálatas, versículo 10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, pregunta, ¿no? O trato de agradar a los hombres, dice Pablo. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Algo fuerte dice, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas que a Dios le agradan, ¿no? Nuestra prioridad, hermanos amados, en nuestro día a día debe ser siempre agradar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Te vas a encontrar en esas situaciones en que o agrado al hombre o agrado a Dios. Te recomiendo elegir eso que ha hecho el Señor Jesucristo. Yo hago, decía el Señor, siempre hago lo que a mi Padre le agrada, decía el Señor. Y el apóstol Pablo dice aquí: si agradase a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. El mundo te va a rechazar, hermanos, nos va a rechazar si es que empezamos a vivir así en santidad, en el temor. Quizás vamos a perder amigos, vamos a perder tal vez el favor del jefe, el lugar de trabajo, pero es mejor perder eso, porque vas a ganar el favor de Dios. Eso dice aquí en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál favor buscas tú, hermano? El de Dios. Ya no me han promocionado porque no me he ido a beber con el jefe, amén, pero quiero agradar a Dios. O trato de agradar a los hombres, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, eso es nuestro día a día. Tú sin duda alguna también has debido pasar momentos así, ¿no? Muchos momentos tal vez tienes que contar, experiencias, pero lo de lindo es que Dios siempre nos da esa fuerza, mientras nosotros nos rindamos a Él, siempre nos va a dar esa fuerza para hacer lo que a Dios le agrada. Con este versículo vamos a ir cerrando nuestra meditación. Vamos al libro de Hebreos 13 nuevamente. Y aquí está la clave, digamos, el secreto de cómo agradar a Dios. ¿Sabes cómo hacer para agradar a Dios? En realidad no tenemos que hacer nosotros, sino dejarle hacer a Él. Hebreos 13:21 ese es el versículo 13:21, pero es el 20. Y el Dios de paz, dice, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Ahora fíjate en esta parte. Haciendo, ¿quién? Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién es el que hace, hermanos? Dios. Dios hace en nosotros, dice, lo que es agradable delante de Él. A veces hay situaciones entre las cuales es difícil elegir, uno no sabe qué actitud tomar, qué camino tomar, pero ahí dice: Señor, yo me rindo a ti, guía mis pasos, y ahí es cuando Dios hace a través de ti lo que es agradable delante de Él. ¿Es tus fuerzas, hermano? No es tus fuerzas, es haciendo Él a través de ti.
¿Cuánto dicen amén? Amén. Si el Señor me ha guardado a mí en años, que yo te digo, son muchos años, muchos eventos que he ido, siempre he dado un buen testimonio por la gracia de Dios, pero no he sido yo, ha sido el Señor que me ha ayudado siempre. ¿Cuánto dicen amén? Lo vamos a leer todos juntos de pie para ir cerrando nuestra meditación. Ponte de pie, por favor, con tu Biblia y vamos a leer estos dos versículos. Hebreos 13, 20 y 21. Juntos, 2 y 3. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.